Bueno, ¿alguna consulta respecto de lo que vimos la clase pasada que empezamos a desarrollar el tema del manejo de listas en la planilla de cálculo? Profe, le Profe. pregunto. Habla nomás, Graciela. Hola, profe, dos Hola. preguntitas. Sí, La semana pasada no puedo asistir a clases sí. y lo más probable es que ahora yo no asista, estoy con COVID positivo, así que estoy Ay, recontra la pucha. Bueno, en cama. Y quería saber si lo que dan hoy tiene algún tutorial o dónde puedo verlo después, o si va a grabar la clase y puede subir. estoy grabando la clase de Graciela y después tenés, en el aula tenés el video de lo que vimos la primera parte, tenés manejos básicos de lista, está como un video ahí. Tenés un enlace que te cuenta cuáles son las condiciones para manejar listas, lo que vimos de filtros automáticos, de ordenar, de subtotales. Tenés todo en ese video. Y ahora la clase de hoy estoy grabando, así que esa ya la subo. Bueno, profe, eso me quería saber, así que Bueno, cuídate. disponibilizamos ¿Desde los, cuándo que los videos. estás? ¿Desde cuándo que estás con COVID? Y la semana pasada ya tenía un pequeño síntomas, primero cayeron en mi casa, así que bueno, me aislé y después terminé dando, así que ya Bien. para el lunes ya estoy de alta, así que, pero Ah, justo ahora en estos días me agarró te- medio te- bajón. bien, 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 bien. Bueno, no, cuídate nomás. Bueno, profe, muchas gracias y nos Listo, estamos viendo la semana que viene. Adiós. listo, listo. Chau, chau. Sí, ¿alguien más estaba por preguntar? Estaba por preguntar si grabó la clase pasada, pero ya lo preguntó Eh, Graciela. no recuerdo si grabé la clase pasada, la verdad. No, profe, me está diciendo Luciana. Bien. Ella es la que me hizo acordar que guarde. Bien, pero de todas formas, en manejo de listas básicos, eh, está bien que no es con la misma lista, pero tiene los mismos conceptos de ordenar subtotales, cuáles son las condiciones para manejar una lista en la planilla de cálculo, es lo mismo. A mí me es confuso con lo que está en el aula a veces, profe. Al cero, sí, es verdad. Eh, la idea era no llevar el mismo ejercicio, porque si no es como si todo fuera lo mismo. Entonces ver que con otros tipos de datos se manejan las mismas actividades. Eh, por ahí es más el tema de poder pensarlo desde la guía de trabajos prácticos de acuerdo a lo que se pide como consigna. Entonces la idea era tener las clases, por supuesto, si pueden ver los videos, por supuesto, realizar las consignas de la guía de trabajos prácticos y, bueno, tener estos momentos de clase de repaso de los temas por si hay algo del tema que se dio que haya quedado en duda o que no se haya entendido correctamente. Por eso estas preguntas son más que nada eso, al hacer los ejercicios, qué dudas tuvieron y entonces vamos viendo sobre esos temas puntuales cómo podemos resolverlo, Luciana. Bien. No, por favor. Eh, de última, lo conveniente sería que mientras están después practicando o rehaciendo los ejercicios, cuando tienen alguna duda la anotan. Entonces, cuando tenemos la clase, la charlamos más rápido y podemos ver puntualmente cuáles son los puntos. Validación en la columna de fechas no me dio.
no te permitió hacer, no te permitió hacer la validación. No, profe, o sea, seguí todos los pasos y Ajá. después para probar cambiaba la fecha y me dejaba que cambie, no me aparecía el cartelito. ¿Y era una fecha inválida? Claro, porque decía el ejercicio que teníamos que hacer nosotros, decía que teníamos que poner fechas entre enero y febrero únicamente, o sea, que no te Sí, permita poner otra fecha. sí, Y bueno, y seguí todos los pasos del video ese que está en el aula. sí. Pasa que el video del aula no da un ejemplo con fechas, Ajá, sobre listas y creo que sobre montos. bien, Y yo hice más o menos como me imaginé que podía llegar a ser, pero no me dejaba bien, cambiar. bien. Vemos ahora ahí esa parte. Bueno, profe, gracias. Bien, bueno. ¿Paso a presentar la planilla o alguna pregunta más? Bueno. Confírmenme si están viendo la planilla, por favor. Sí, profe, se ve. Bien, gracias. Bien. Entonces, una de las actividades que estaba planteada en la guía era manejar las fechas de enero y de febrero. Yo tengo en este caso 2019, creo que la planilla está con otra fecha, con otro año. Lo que tengo que hacer es seleccionar el rango de celdas que contiene la fecha. Me voy a datos, dentro de datos tengo el botoncito de validación de datos y acá donde me dice permitir tengo que Profe, seleccionar, no sí, se está viendo esa parte. es cierto que, espérenme un minutito que, a ver, que dejo de compartir. Y voy a compartir toda la ventana. Espérenme un poquitito. Dejar de compartir. Vamos acá a presentar ahora. Todavía. Confírmenme si están viendo la planilla de nuevo. Sí, profe, se ve. Bien. Bueno, entonces les comentaba, selecciono el rango de celdas donde están las fechas. Con eso seleccionado me iba al menú datos y entraba al botón de validación de datos, seleccionaba validación de datos. Sí. Y acá seleccionaba, bueno, acá ya estaba esto hecho. A ver si puedo borrar todos. Aceptar. Espérenme un minutito. Ya tenía hecho una validación. Bien. ¿Están viendo el cuadro validación de datos? ¿Ahora sí? Sí, profe, se ve. Bien. Entonces, tengo seleccionado el rango de celdas donde están las fechas y donde dice permitir, lo que voy a elegir es unas fechas
Y acá podría elegir mayor, menor o igual, lo que sea. Yo acá lo que quiero es entre, y la fecha inicial que sea el 01 de enero del año 2019 y el 28 de febrero del año 2019. En este caso puse 2019 porque son las fechas que tiene mi rango. Espérenme que me están pidiendo ingresar al aula. Estamos viendo el cuadrito de las fechas nuevamente de validación. Sí, profe. Bien, entonces fecha entre el 1 de enero y el 28 de febrero para que sea entre ese rango. Mensaje de entradas, podría colocar algún mensaje, enero, febrero. Solo meses de enero y febrero. Y lo que puede haber, de todas formas, tendría que haber funcionado, Luciana, si lo hiciste así. El mensaje de error tenés, es cómo va a ser el control que vas a hacer de tu validación. Detener quiere decir que no vas a permitir que ingrese nada que sea distinto de enero y febrero. Si digo advertencia, es donde le doy un mensaje de que un mensaje para decirle, mirá que estoy controlando que sea enero y febrero, pero te voy a dejar ingresar otra fecha si querés. Y información no es más que un simple texto nada más, así que no tiene ningún tipo de control. Acá vamos a ponerle detener y le vamos a decir ingresar fecha válida como título. Y solo enero o febrero. Si le digo aceptar, entonces a esos campos le establecí esa validación. Entonces, cuando hago clic en la celda que tiene una validación, si yo puse un mensaje de entrada, aparece el título y aparece el texto de ese título del mensaje de entrada. Ahora, si escribo una fecha que es válida, no me va a dar ningún problema, pero si escribo una fecha, por ejemplo, 3 de marzo del 19, me va a decir que ingresar fecha válida, solo enero o febrero. Y acá me aparece reintentar, cancelar o ayuda. Reintentar, tengo que escribir una fecha que sea válida, si no, no me va a tomar directamente la celda. Eso porque le puse detener. En advertencia, se los muestro. Selecciono de nuevo. Si digo en validación de datos que en lugar de detener es advertencia solamente, bueno, cuando escribo una fecha distinta, por ejemplo 3/3/19, me va a decir ingresar fecha válida solo enero o febrero. Pero acá me da la opción desea continuar. Si le digo que sí, me va a tomar esa fecha como ingresada por más que tenga un mensaje. Esa es la diferencia entre detener y advertencia. Información solamente muestra un mensaje, pero deja escribir lo que quiera. No sé, Luciana, si hay algo que hayas hecho distinto respecto de lo que... No, profe, lo único que puse diferente fue, capaz sea eso, ahora cuando termina la clase prueba de nuevo. En que fecha pusiste... inicial, Que, fecha de inicio y fecha de cierre,
en vez de poner manualmente, como usted puso, yo seleccioné la primera fecha en fecha de inicio y la segunda y la última, digamos, en la fecha final. ¿Pusiste una celda o no? Claro, eso. Ah, puede ser. A ver. ¿Pero pusiste 28 de febrero? Ah, pero lo mismo. Puse la última la última fecha que está en el cuadro, digamos. Claro, no. Lo Ahí voy a vos, aprovechar ahora. claro, en realidad tenés que, también puede ser que tenga, a ver, 4 y pongo 4 de febrero. Lo que pasa es que eso no te conviene nunca porque si vos después ordenás o lo que sea la planilla, te va a tomar... Lo mismo funciona, pero lo que pasa es que si ordeno después la planilla de otra forma, esas celdas quedan cambiadas. Entonces, por ahí si vos querés poner alguna referencia a celdas para no escribirlo, tendrías que escribirlo por fuera de la lista. Entonces, bueno, va a tomar las celdas que están en ese lugar y después podés cambiar esos valores, digamos. No sé si me entendés, Luciana, lo que te comento. Bueno, perfecto. Bien. Bueno. Dentro de las actividades que habíamos visto, bueno, eran los conceptos de qué tener en cuenta para crear la lista, de la primera fila los nombres de campo, después no dejar líneas en blanco, no utilizar 2 filas para una misma venta en este caso, sino que cada fila es un registro, y con eso ordenamos por diferentes criterios, además de dentro de cada criterio por diferentes niveles. Se ordenar por fecha, dentro de fecha por marca y dentro de marca por modelo, por ejemplo. Son 3 criterios y se ordena en esa secuencia. Así como la guía telefónica está ordenada primero por apellido, después por nombre, después por domicilio, son los diferentes criterios. Después vimos el manejo de filtros automáticos, que lo activábamos con la especie de dibujo de embudo que está en datos y se activaban las listas desplegables al lado del nombre de cada campo. Y en estos casos podíamos establecer algunos filtros, como ser que esté entre 2 valores, que sea menor que este o mayor que el otro, o hacer alguna combinación entre 2 campos de tal vendedor y en tal fecha, por ejemplo. Después vimos los subtotales, que lo que hacíamos era ordenar la lista por el campo de referencia por el cual queríamos los subtotales y hacíamos algún cálculo cuando cambiaba ese valor. Podíamos hacer suma, promedio, cantidades, etcétera, con el campo de referencia que queríamos. Podíamos armar un gráfico resumen, que era útil para ese momento solamente. Vimos la parte de validación y también alcanzamos a hacer el manejo de tablas dinámicas. Lo que nos quedaba para hoy era el manejo de filtros avanzados. Y ya vamos a ver algunas opciones de exportar y cuándo se utiliza eso. Bien. Cuando tengo que combinar filtros en el cual una o 2 condiciones de un campo no son suficientes o quiero combinar condiciones entre varios campos, es muy difícil que el filtro automático, que es el que vimos en la clase pasada, nos solucione esa cuestión. Entonces, cuando necesitamos filtrar una lista con criterios más complicados que un par de condiciones, entonces lo que necesitamos utilizar son los filtros avanzados. ¿Cómo se construyen los filtros avanzados? Tengo algunos pasos más que el filtro automático. A ver,
voy a un ejemplo. Quiero ver las ventas del vendedor 2 de la marca del vendedor 2 de, a ver, que haya vendido los 208 que vendió el vendedor 2, los Peugeot 208, y quiero ver los Sandero que vendió el vendedor 5. Entonces, podría decir, bueno, hago el vendedor 2 y el vendedor 5, vería las ventas del vendedor 2 y el vendedor 5, y podría decir 208 y Sandero, pero ahí va a aparecer alguno del vendedor 2 que vendió Sandero, y esto no es lo que quería. Yo quiero los del 2, del 208 y los del 5 de Sandero, ¿sí? No quiero tampoco los 5 de 208. Entonces este filtro automático no me sirve. Entonces tengo que pensar en un filtro avanzado. ¿Cómo se construye un filtro avanzado? Tengo que colocar en un área distinta a la lista, que la voy a hacer acá arriba para que la podamos ver, tengo que colocar los campos que van a intervenir en el filtro avanzado, que se llama, esto que estoy construyendo se llama área de criterios. Y a partir de la segunda fila, tengo que escribir cuáles son las condiciones que quiero que se cumplan en esos campos. Entonces yo dije, del vendedor 2, quiero los modelos 208. Y del vendedor 5, quiero los modelos, acá esto, ahora les voy a dar algunas recomendaciones. Quiero el modelo Sandero, ¿sí? Entonces, cuando escribo las condiciones en la misma fila, quiere decir que es I. Y cuando escribo en filas sucesivas, quiere decir que es O. Voy a ponerle a todo borde para que no se confundan. Entonces acá estoy diciendo, quiero las ventas del vendedor 2 y modelo 208, o las ventas del vendedor 5 y modelo Sandero. Entonces, ahora para ejecutar el filtro avanzado, me ubico en algún lugar de la lista que quiero filtrar y me voy a datos, y ahora lo que hago es indicar avanzadas. Acá, desde el filtro automático, voy a avanzadas y me dice filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Por ahora lo vamos a usar así, después vamos a ver otra opción. Rango de la lista, como hice clic en la lista, automáticamente me seleccionó todos los registros de la lista que estoy manejando. Y la segunda parte es rango de criterios. Entonces, en este segundo rango es donde tengo que colocar donde armé las condiciones para que se aplique mi filtro. En este caso, desde C1 hasta D3. Entonces ahora ejecuto esta acción y voy a ver que me muestra del vendedor 5 los Sanderos y del vendedor 2 los 208. Disculpen la carraspera, pero ¿se entendió, chicos, esto? Ahora vemos otros ejemplos, pero... Sí, profe, se entendió bien. Bien. Bueno, estas combinaciones pueden trabajar con bastantes campos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo.
dentro de filtro le digo borrar y vuelve la lista original. Vamos a suponer otro ejemplo. Quiero ver las ventas del vendedor 5 mayores a 500.000. A ver, estoy tratando de elegir. Del vendedor 5 entre 500 y 600.000, ¿sí? Y de la marca Renault, que tengan una comisión del 2,5%. O sea, vendedor 5 entre 500 y 600.000 el precio de venta, y de la marca Renault los que tienen una comisión del 2,5%. ¿Sí? Escribo acá para que quede como detalle. Vendedor 5 entre 500 y 600.000, o Renault con comisión 2,5%. Entonces, acá van algunas recomendaciones. Yo tengo que colocar los campos, los nombres de campo de la primera fila de la lista dentro de la primera fila del área de filtros. Entonces, para que sea exacto el nombre del campo, lo que me conviene es copiar el nombre de campo. Entonces, código de vendedor que interviene, lo copio y lo pego donde va a trabajar. El precio de venta, que es el otro campo, lo copio y lo pego donde tiene que ir. Porcentaje comisión, lo copio y lo pego. La marca, lo copio y lo pego. ¿Sí? Ya, esto puede estar mejor organizado. Yo fui armándolo, pero lo importante es que se puede armar lo mismo en el área de criterios. Entonces dije, el código de vendedor 5 y que el precio de venta sea mayor a 500.000 y tiene que ser menor a 600.000. Y no puedo escribir en la misma celda. Entonces me está haciendo falta colocar el mismo campo precio-venta 2 veces, porque entonces le estoy diciendo en el otro campo menor a 600.000. Entonces, acá estoy diciendo código de vendedor 5 y el precio de venta mayor a 500.000 y menor a 600.000. Y además dijimos los de la marca Renault, para no equivocarme cuando escribo, copio, pego, y de la comisión 2,5%. Copio y pego, ¿sí? Si quiero verlo bien ordenadito, les puedo hacer lo mismo, ponerle los bordes, no es necesario porque este es. Entonces, acá estoy diciendo, vendedor 5 entre 500 y 600 o de la marca Renault y que cobren una comisión del 2,5%. Si tuviera más condiciones o, por ejemplo, que sean de una determinada fecha, y bueno, debería agregar más filas en mi área de criterios. Me ubico en un lugar de la lista, me voy a datos, avanzados, rango de la lista, la que aparece, el rango de criterios como es el que escribimos hoy, aparece acá,
este no me interesa, ahora quiero este rango de criterios. Y que se mantenga la lista en el mismo lugar. Aceptar. Entonces, ahí me está mostrando las ventas del vendedor 5 entre 500 y 600. Y todos los de la marca Renault que tienen el 2,5% de comisión. ¿Sí? Acá ustedes miran, bueno, pero acá hay un Renault que tiene el 3%, pero en realidad es del vendedor 5 que está entre 500 y 600.000. Esa es la condición que cumple este registro. ¿Sí? Y bueno, los otros son todos Renault del 2,5%. ¿Se entendió? ¿Quieren que repita alguna parte de esta consigna, de esta última consigna? Bueno. Acá, como vemos, dejamos, cuando estamos ejecutando tanto estos filtros avanzados como los filtros automáticos, trabajamos sobre la misma lista. Entonces, lo que hacen estos filtros es ocultar las filas que no cumplen con las condiciones que queremos para nuestro filtro. Entonces, puede ocurrir que yo quisiera que parte de esta lista, porque necesito enviar esa información a algún otro lado, por ejemplo, esta información quisiera enviarla como archivo a otro lugar, entonces quisiera que esta planilla se creara una copia. Entonces, voy a borrar el filtro, dejamos la planilla, la lista como estaba originalmente. Vamos a suponer que necesito la información de la fecha, el nombre del vendedor, la marca, el modelo, el precio de venta y la comisión. Estos campos que están acá no necesito el código de vendedor, el porcentaje de comisión, el precio por marca, ni estos campos, sino estos que seleccioné acá. Necesito esos campos de esos registros. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esos campos y lo voy a llevar a otra hoja. Lo llevo a una hoja vacía. Lo quiero acá, control V. Quiero estos campos nomás. De los registros que cumplen esta condición de los vendedores 5 entre 500 y 600. Entonces, este es el mismo criterio que quiero establecer. Control C. Pego este área de criterios aquí. Entonces, ahora tengo 3 acciones que realizar. Tengo la lista original, que son los datos con todas las ventas de todos los registros. Tengo un área de criterios y quiero que los registros que cumplan estos criterios, quiero solamente estos campos y que queden con una copia aquí, porque este es lo que necesito enviar. Entonces, para hacer esta acción, lo que tengo que realizar es ejecutar los filtros avanzados desde la hoja en la cual va a ir el destino del filtro. O sea, en este caso yo quiero que el resultado venga a este lugar. Entonces tengo que ejecutar este filtro avanzado desde esta hoja. Entonces me voy a avanzadas y ahora el rango de la lista me aparece algo que no es correcto, entonces selecciono este rango de lista y aquí marco dónde está la lista original. Marco el rango de la lista.
¿Sí? Después, la siguiente acción, rango de criterios. El rango de criterios es este que copié acá. Y acá copiar a aparece vacío, porque no activé la opción copiar a otro lugar. Entonces, hago clic en copiar a otro lugar y acá selecciono cuáles son los campos y dónde quiero que quede el resultado de este filtro. Entonces, en copiar a, selecciono los campos que quiero, de A1 a F1, de esta hoja. Cuando digo aceptar, lo que va a hacer es, me trae los registros que cumplen esa condición a este lugar. Pero fíjense que no están ocultas las filas de filtro, sino que el resultado de ese filtro fue a parar a este lugar que era lo que quería hacer. Y solamente los campos que me interesan informar, no me aparecen los otros. Y la lista de enero y febrero se mantiene tal cual estaba trabajando. Entonces, lo que hice fue, a partir de esta lista, con una serie de criterios, que los puse en la otra hoja para que lo vean nada más, que se copian solamente estos campos en otro destino. Y bueno, esto puedo enviarlo o hacer lo que necesite con esos registros que cumplen las condiciones que quería establecer. Todo esto ustedes lo tienen como ejercicios que no tienen estas mismas condiciones, sino que tienen otras. Así como la compañera tuvo problema con la fecha, bueno, lo mismo pueden llegar a tener algún inconveniente con el tema de los filtros como consigna dentro de los trabajos prácticos, pero la idea es saber que me entendieron esta parte del manejo de filtros avanzados y bueno, que intenten hacer la guía de trabajos prácticos. ¿Se entendió? ¿Quieren que repita algo? No escucho nada, está muy bajo. ¿Hola? Profe, se entendió, está bien. Sí, Bueno, se entendió bien. Estaba listo. muteado mi micrófono. Bueno, gracias. Bien, otra de las actividades que figuran ahí dentro de la guía, voy a eliminar estos filtros que están aquí arriba, es la posibilidad de exportar e importar. Depende del lugar de trabajo, depende de los aplicativos que tengan. Muchas veces es necesario informar algunos datos en formatos que son distintos a lo de planilla de cálculo. Por ejemplo, AFIP ya tiene su aplicativo y ya genera los archivos cuando uno le dice qué formulario necesita usar, ya automáticamente genera informes de retenciones, etcétera, y ya lo genera en el diseño que necesita absorber cuando la misma FIP. Las entidades financieras por ahí necesitan que se le mande información en determinado formato. Entonces, por ahí es importante que sepan que lo que ustedes tienen en una planilla de cálculo lo pueden llegar a exportar de acuerdo a lo que necesite la entidad a la cual ustedes envíen. O bien, si hay veces que reciben información que está en un formato texto, por ejemplo, pueden llegar a importarlo y traerlo a la planilla de cálculo. Nosotros como actividad lo que vamos a hacer es llevar esta lista a un formato de texto
Después vamos a ver cómo queda ese archivo en formato texto y vamos a hacer unas modificaciones y lo vamos a importar a un nuevo archivo para ver cuál es el resultado. Entonces, vamos a suponer que yo quiero exportar esta lista a un formato texto. Cuando quiero exportar a un formato texto, únicamente me va a tomar de la planilla de cálculo la hoja que yo quiero, que en general es la hoja activa, que en este caso es la que se llama lista enero y febrero. Me voy a archivo y le digo guardar como. Dentro de guardar como, a ver dónde voy a poner esto. Vamos a guardarlo en documento. Vamos a guardarlo en documento, le vamos a poner planilla 2021 de ese nombre, pero en lugar de que sea un libro de Excel, le vamos a decir que sea un libro, un tipo CSV delimitado por comas. A ver, vamos a poner otro. Vamos a poner un formato de texto directamente. Texto MSDOS. Y acá se llama planilla 2021. Le digo guardar en documentos. Guardar. El tipo de archivo seleccionado no es compatible con libros de muchas hojas. Para guardar solo la hoja activa, haga clic en aceptar. Entonces, eso es lo que quiero guardar esta lista nada más, entonces le doy a aceptar. Si no, tendría que usar un nombre distinto para cada una de las hojas, ¿no? Yo quiero esta lista nomás. Listo, le digo a aceptar. Algunas características de su libro pueden perderse al ser solo texto, y sí, seguro, el tema de los fondos, los bordes, los colores, las fórmulas, todo eso que tiene la planilla de cálculo no van a ir a un archivo de texto. ¿Desea seguir utilizando este formato? Le digo que sí. Entonces, ahora me voy a ir a documentos y veo que acá aparece, no sé si están viendo mi explorador de archivos, dice planilla 2021 que grabamos a las 20:45, ¿la ven? Por ahí como salto de ventana, no sé si pierden el... Sí, se Sí, ve, se profe. ve, profe. Bien, entonces en planilla 2021 puedo hacer clic con el botón derecho y le voy a decir abrir con el bloc de notas, que es el editor de texto más común que tiene cualquier computadora. Y ahí estoy viendo, fíjense cómo quedó el archivo de texto, ¿sí? En este caso, bueno, fíjense, por ejemplo, el acento de código de vendedor quedó con una letra C, lo mismo estos acentos. Fíjense cómo se fue separando los campos con un salto de tabulación. Este es el formato, uno de los formatos. Hay otros que separan con coma. En el caso del salto de tabulador es el que me va indicando campo a campo. Pareciera que quedó un poco desprolijo, hay algunas columnas que quedaron desfasadas, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, el modelo este ocupa más del tamaño de un tabulador, entonces cuando hace el salto de tabulación se va a este lugar. Vamos a cambiar algunas cosas, vamos a ver como para que... Vamos a poner 555 acá, 444. Vamos a ponerle un nombre distinto. Vamos a poner Jorge. Para poner mi nombre nomás porque ando con el ego alto, no es mentira. Cambio algún otro lugar. Vamos a poner una fecha del 2022, por ejemplo, acá. Acá del 2021.
podría ser? Podría ponerle 1.510.000 a este vehículo, ¿sí? Entonces, hice algunos cambios. Y le voy a decir archivo, guardar, lo voy a guardar con otro nombre. Se llamaba planilla 2021, le voy a poner planilla 2021 con cambios. También está grabada en mi carpeta de documentos. Le digo guardar. Y ahí está guardado. Esto es un archivo de texto con separación entre campos con tabuladores. ¿Está? Cierro este archivo de texto. Voy a ir al Excel, voy a ir a un archivo nuevo. Y le voy a decir archivo, creo que puedo darlo con abrir nomás. Abrir, examinar, documentos, voy a buscar todos los archivos y voy a buscar planilla 2021 con cambios. Esta es la planilla en la cual grabé algunos datos, le digo abrir. Y acá fíjense que se dio cuenta de que no es una hoja de cálculo, sino que estoy queriendo importar desde textos. Y entonces le digo, elija el tipo de archivo que describe, delimitados, con caracteres como coma o tabulaciones que separan los campos. Nosotros habíamos dicho que está separada con tabuladores. Podrían ser de ancho fijo, que todos los campos tengan 20 caracteres de longitud. Tengo la opción, mis datos tienen encabezado, entonces la primera fila la va a considerar como nombre de campo. Siguiente. Y fíjense que ya me armó la planilla, me deja elegir algún otro tipo de separador entre los campos, que puede ser punto y coma. La coma no me conviene porque dentro del nombre y apellido está la coma, dentro de los porcentajes también está la coma, entonces ese no me conviene. ¿Podrías usar algún símbolo especial? Sí, bueno, lo defino acá. En este caso es la tabulación. Siguiente, finalizar. Y acá tengo la planilla que, fíjense, acá están los cambios, se me lengua la traba. Están los códigos de vendedor cambiado, acá aparece la fecha 2022, acá aparece en el Esteban que le cambié de nombre Jorge, aparece el importe cambiado que puse 1.510.000, ¿sí? ¿Qué no tengo acá? Y bueno, no tengo, por ejemplo, la fórmula con la cual calculé la comisión, no tengo la función sí, no tengo el formato para que tome el día viernes, sino que toma como un texto, que es lo que pudo leer desde el archivo. Lo mismo esta fórmula de concatenar queda unida en un solo campo. ¿Sí? Sin duda que estos archivos ocupan mucho menos espacio. A ver si alcanzo a mostrarles. Voy a guardar este archivo, planilla 2021 con cambios. Archivo, quiero que vean esta diferencia. Archivo 2021 con cambios, lo vamos a guardar como un libro de Excel. Guardar. Si vamos al explorador y entramos a documentos, vemos, quiero que miren acá, esta planilla 2021 que no tiene ningún formato y tiene los mismos datos del texto, fíjense cómo el tamaño se triplica, ¿sí? El tamaño del texto es de 4 KB porque son 4.000 caracteres aproximadamente, son la cantidad de letras que están en ese texto, no tiene ningún formato extra. En cambio, ya cuando vemos la planilla, ya tiene 12, se le incorporan un montón de otras cosas.
y si vamos ingresando fórmulas y diferentes formatos a la planilla, esto se va incrementando en el tamaño, ¿sí? El formato más plano que se conoce en cuanto a manejo de caracteres es el de texto, que es el archivito que grabamos. ¿Se alcanzó a entender esto? Esas también las tienen como actividades por ahí para dentro de la guía para ver, digamos, como para que sepan que tienen esas posibilidades cuando tienen que compartir algún tipo de archivo a un formato que sea distinto a lo que manejamos como planilla de cálculo. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿No? ¿Reviso algo? ¿Quieren que repase algo? No, profe, está bien. Bueno, Profe, sí, yo le consulto si lo de importar datos sí. se puede hacer también donde da la opción para obtener datos externos Claro, desde sí, sí, archivo sí, de sí, texto. sí. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Ah, Es lo bien. mismo. En realidad, esta parte del manejo de la planilla de cálculo de datos, de obtener datos externos que vos estás viendo acá, desde un archivo de texto, esto que está aquí, son las mismas posibilidades. Lo mostré desde archivo porque es cuando uno se va a archivo y tiene guardar como, es, a ver, espera, un minutito. Archivo, guardar como. Esto que vemos aquí abajo son los diferentes formatos que puede llegar a grabarse un archivo creado en Excel, que por ejemplo, en el de datos no está, por ejemplo, generar un archivo PDF, o por ejemplo, no está para llevarlo a un libro de Excel anterior, libro de Excel 97-2003, son para versiones más viejas de planilla de cálculo que no tienen un montón de características. Entonces, si estoy por mandar un archivo a alguien que no tiene una de las últimas versiones de Excel, últimas versiones me refiero de que tengo un Excel que hace más de 15 años, ¿no? O por lo menos más de 10 años, sí, 2007. Antes del 2007, bueno, necesitaría poder mandárselo en un formato distinto para que lo pueda leer. Si no, vieron que les había dicho que las versiones anteriores de Excel, al guardar el archivo se guardaba con extensión XLS. Las versiones nuevas ya guardan con LSX, que lo que hacen es una versión comprimida del archivo, por lo tanto una versión vieja de Excel no los va a poder leer a estos archivos nuevos. ¿Sí? El manejo que tenés dentro de lo que son datos externos, en el menú datos, tener datos externos es cuando entramos a trabajar con los conceptos más de archivos y estamos relacionando estos archivos más con los conceptos de base de datos que con otras actividades que tiene el guardar como. No sé si quedó claro, lo hice más engorroso todavía, la verdad que. Sí, profe, se entendió. Gracias. Bien, no, por favor. Bien. Y lo último que vamos a ver hoy es el tema de, voy a duplicar esta hoja, mover o copiar hoja, porque quiero mostrar algunas cositas. Uy, qué cantidad de hojas que tengo.
crear una copia. Bien. Entonces tengo ahí, lista enero y febrero. Esta es la que quería copiar. La llevo acá. Bien. La lista enero y febrero es como se manejaron siempre el manejo de archivos en planilla de cálculo. Y en estas últimas versiones ya un poquito más nuevas de Excel, o sea, estamos hablando de la 2010 en adelante, también existe el manejo de tablas. Entonces, esto que nosotros tenemos acá es una lista, la planilla tal cual la veníamos trabajando. Esta copia que hice acá, lista enero, febrero, y tiene un 2, la vamos a llamar tabla. Lo que puede hacer es, tablas se las conocen a los archivos en los manejos de base de datos, especialmente en las bases de datos relacionales. Entonces le puedo dar un formato de tabla que es casi similar a transformarla a una tabla de base de datos relacional. ¿Cómo hago para transformar esta lista en tabla? En el menú inicio, dentro de todas las opciones que tengo al lado de formato condicional, tengo dar formato de tabla. Esperen, discúlpenme un poquitito. Antes de eso voy a hacer otra cosa. Esto que es una fórmula, voy a borrar. Y esto que es una fórmula, voy a borrar. ¿Sí? Y me voy a ir a decirle que esta lista tiene un formato de tabla. Puedo elegir alguna combinación de colores que me interese. ¿Sí? Elijo esta. ¿A qué le quiero dar formato de tabla? Al rango que está marcado desde A1 hasta K33. Y le digo que la tabla tiene encabezado porque son los nombres de campo. Le digo aceptar. Entonces, esto cambió los anchos de columna para que entren los nombres de campo. Esto lo puedo modificar con el formato tranquilamente. Pero lo que quiero que vean ahora es que a esta tabla, que la creé, cuando yo hago clic en cualquier lugar de la tabla, lo que estoy viendo es que se me activó una herramienta nueva acá. Cuando estaba en la lista, yo no tenía, hacía clic acá y no tenía una herramienta de tabla. Si me voy a la tabla de enero y hago clic acá, veo que tengo una herramienta de tabla, ¿sí? Donde tengo algunas opciones. Entonces, por ejemplo, en herramienta de tabla puedo decir que esto que me aparece como tabla 4, yo quiero que se llame ventas enero febrero, es esta tabla, ¿sí? Entonces definí que esta tabla se va a llamar ventas enero febrero. Después cuando pueda trabajar con algún tipo de aplicación que maneje base de datos, la puedo referenciar de esa forma. En comisión, fíjense que había borrado la fórmula yo, y resultaba de multiplicar el precio de venta por el porcentaje de comisión. Entonces fíjense que si ahora yo escribo igual y escribo el precio de venta, fíjense cómo no me aparece F2, sino que me aparece el nombre del campo, que se llama precio venta, y hago clic por el porcentaje de comisión, que me aparece ahora @ porcentaje de comisión porque es el nombre del campo de esta tabla. Cuando doy Enter a esta fórmula, fíjense cómo automáticamente se calcula para todos los registros. En este caso para los 33. Si hubiera 1000, 10.000, también se calcularía para todos ellos. Le doy Enter y ahí calculó la comisión para todos los registros. ¿Sí? Lo mismo esta que hacíamos concatenar. Si yo escribo igual el nombre del vendedor, ampersand, el modelo, ampersand, la comisión,
le doy Enter. Fíjense cómo se armó con los nombres de campo, no con las celdas. Le doy Enter y automáticamente me completó a toda la planilla. Esto tiene, lo que hice fue transformar una lista, como la había creado, en una tabla. Si quisiera que se vuelva a transformar en una lista, lo que puedo hacer con esta tabla es convertir en rango. Entonces, si hago clic en convertir en rango, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Sí. La planilla pasó a ser lo que nosotros manejábamos como lista. Y acá la fórmula de comisión, fíjense que ahora quedó como tabla enero-febrero, es el nombre de la hoja de cálculo acá abajo, pero dice F2 por G2. Y si miro esta última fórmula, también quedó el nombre de la hoja de cálculo, C2, E2 y H2, que era la fórmula que habíamos creado cuando trabajamos inicialmente. Puedo volver a convertirla en tabla. Aceptar, le doy formato. Por supuesto que al pasar de una lista, mantiene las fórmulas que tenía la lista, no sabía que esos eran los nombres de campos antes de crear esta fórmula. ¿Qué tiene de características? Bueno, acá tengo lo mismo, el tema de los filtros, puedo hacer lo mismo, el tema de las tablas dinámicas. Lo que no tengo disponible cuando tengo el formato de tabla es la posibilidad de hacer subtotales. Tengo todos los otros elementos que habíamos visto, pero no puedo hacer subtotales en una tabla. ¿Por qué? Porque se incorporan filas, maneja un esquema que la tabla no permite hacerlo. Pero sí tienen muchas características más que nos permiten manejar el manejo de datos más eficientemente que una lista. Entonces, bueno, es parte de los nuevos elementos que trae la planilla de cálculo, así que vamos a ir avanzando con una y con otra como para ir viendo las actividades que no varían mucho. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? Bueno, agradezcamos que la garganta me ayudó hasta el final. ¿Se entendió? Se entendió. La próxima clase ya vamos a empezar a trabajar con manejo de relaciones entre listas o tablas desde la planilla de cálculo para obtener algunos datos. Ya sería el próximo práctico, que no me acuerdo cuál es. El práctico 9. O sea, el práctico 7 y el práctico 8, que es lo que vimos recién de tablas, tendrían que poder verlo. Me gustaría que traten de hacerlo, entonces, como para la próxima clase empezar con las dudas que tengan sobre estos trabajos, y ya empezaríamos el práctico 9 la próxima clase. Voy a detener la grabación entonces.